tenemos que hablar de Sha'ban. Esto que voy a leer ahora es para el primer día de Sha'ban, pero se hace transitivo a todo el mes. Le contaron al profeta unos milagros que habían realizado unos musulmanes, de cuyas bocas salía luz por la noche, cuando el ejército enemigo atacó al ejército de los musulmanes. Entonces se lo contaron al profeta. Y cuando él se enteró de esto, dijo: estas luces son el resultado de los actos de estos hermanos vuestros en el mes de Sha'ban. Y una tras otra, el profeta de Allah, sallallahu alayhi wa sallama, comenzó a enumerar las buenas obras que habían realizado estos hermanos y que Dios le había mostrado. Hasta que dijo, y escuchemos con atención porque de acá hasta que me calle es todo importante. Cuando llega el primer día de Sha'ban, Satanás dispersa su ejército hacia todos los confines de la tierra para atraer hacia sí a algunos de los benevolentes siervos de Dios. Mas Dios el Altísimo envía a sus ángeles hacia todos los puntos de la tierra, a fin de que protejan y guíen a sus siervos. Quienes le escuchen serán bienaventurados, y quienes no lo hagan se contarán entre los partidarios de Satanás. Por cierto, que cuando el primer día de Sha'ban llega, Dios ordena abrir las puertas del paraíso, ordena al árbol de Tuba, el árbol de la felicidad que nace en el paraíso, acercar sus ramas al mundo, y en ese momento alguien exclama: oh siervos de Dios, estas son las ramas del árbol de Tuba, aferraos a ellas para ser trasladadas al paraíso. Y estas otras son las ramas del Zaqqum, el árbol del infierno de horrible aspecto, cuyo fruto es de desagradable sabor. Alejaos de él, no vaya a ser que os aproxime al infierno, pues juro por quien me ha elegido como profeta que quien realice una buena obra en este día es como si se hubiera aferrado a una de sus ramas, y quien realice una mala obra es como si se hubiera aferrado a las ramas del Zaqqum. Entonces prosiguió diciendo: toda persona que realice una oración preferible se habrá, es decir, fuera de lo obligatorio, se habrá aferrado a las ramas de Tuba. Quien ayune en ese día, quien reconcilia a dos personas, entonces se habrá aferrado a las ramas de Tuba. Quien perdone una deuda o parte de ella, el que devuelva un préstamo, el que alimente a un huérfano, se habrá aferrado a las ramas de Tuba. Quien defienda a un creyente, el que recuerde frecuentemente a Dios, el que sea agradecido, quien visite a los enfermos, se estará aferrando a las ramas de Tuba. El que sea bondadoso con sus padres y los alegre, el que acompañe el cuerpo de una persona fallecida hasta su última morada, quien consuela a quien ha sufrido una desgracia se habrá aferrado a las ramas de Tuba. El que haya realizado toda clase de buenas obras se aferrará a las ramas de Tuba. Pero en cambio, quien realice una mala acción se aferrará, pero a las ramas del Zaqqum. Juro por quien me ha elegido su profeta que quien no realice una oración obligatoria o la realice incorrectamente por negligencia, se aferrará a una de sus ramas. Quien se acerque a un pobre sabiendo de su penuria, el que sabiendo que si no lo ayuda quedará desprotegido y aún así lo abandona, se habrá aferrado a una de las ramas del Zaqqum. Quien no disculpe a quien le pida perdón, el que prefiera la venganza, el que cause desavenencias en un matrimonio o familia, o entre dos amigos, se estará aferrando a las ramas del Zaqqum. Aquel que tiene una deuda y la niega, el que ofende a un creyente y apoya a otros para ofender a sus semejantes,
el que cante canciones que inciten al pecado, el que cuente sus acciones injustas hacia los creyentes y se alegre de ello. También se habrá aferrado a las ramas del zacum. El que no visite a su vecino enfermo por vanidad, el que trate injustamente al prójimo y lo menosprecie, el que desobedezca a sus padres, el que realice todo tipo de mala acción se aferrará a las ramas del zacum. Juro por Dios que quien se aferre a ese árbol, su morada será el infierno. Luego miró al cielo y sonrió. Después miró al suelo y su rostro se ensombreció. Observando a sus discípulos dijo: juro por Dios que me ha enviado como profeta, que he observado al árbol de Tuba elevándose y trasladando a quienes se habían aferrado a él, y he observado también cómo algunos se sostenían de una sola rama y otros de más de una, según sus obras. Ciertamente vi a Zayd, el hijo de Harisa, sostenido de muchas ramas, por lo que sonreí. Luego observé el zacum y juro por Dios que lo vi hendiéndose en lo más profundo de la tierra. Llevaba consigo a quienes se habían aferrado a sus ramas, algunos a una sola y otros a más de una. Por cierto que he observado a algunos hipócritas aferrados a muchas de sus ramas, siendo llevados hacia lo más profundo del infierno, por lo que me apené. El tercer día del bendito mes de Sha'ban también es bendito. En él nació el imam Hussein, el tercer imam, alayhi salam, por lo que es preferible saludarlo. Lo hemos saludado en ese día, hemos dicho: Salamu alayka ya Aba Abdullah. La noche del 15, es decir, la noche no de este lunes, del otro, es una noche muy bendita. Según un dicho del imam Sadiq alayhi salam, es la más meritoria de las noches después de la noche de Laylat al-Qadr de Shahr Ramadán, del bendito mes de Ramadán. Los favores y las bendiciones de Dios en esta noche para sus siervos son numerosos. Es una noche en la cual Dios ha jurado por su santísima esencia que no devolverá vacía la mano de quien le ruegue en esta noche, excepto que en su súplica incluye el pedido de un pecado. Dios ha establecido esta noche para los musulmanes con el mismo rango que ha dispuesto la Laylatul Qadr para el profeta, dijo el imam Sadiq. Entonces, invocad a Dios y suplicadle en esa noche. De entre las bendiciones de dicha noche está el hecho del bendito nacimiento del imam de la época, el imam al-Mahdi, Ajjalallahu farajahu al-Sharif, apresura Allah su llegada honorable. Este nacimiento tuvo lugar en el año 255 de la Égira, en la ciudad de Samarra, en el Irak actual.